Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su programa Tics y Pensamientos Bíblicos. Estamos considerando el estudio del libro de los Salmos. Estamos volviendo, hemos estado en 3 estudios seguidos del libro de los Proverbios. Estamos retomando nuevamente el libro de los Salmos para crecer, aprender de la palabra de Dios. Recuerda, no intentamos correr, intentamos aprender. Así que vamos allá, vamos a estar meditando bajo el tema Mi Consejero. Estamos considerando Salmos, el capítulo 16, el versículo 7. Dice la palabra de Dios: bendeciré al Señor, que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Así que un versículo muy hermoso. Ciertamente es un hecho muy conocido que las relaciones saludables son fundamentales para nuestro bienestar espiritual y físico. Bueno, espiritual entendemos como el alma, el bienestar emocional, el bienestar mental. Nuestro espíritu, entendemos la comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero también es importante en el aspecto físico. ¿Por qué? Porque si hemos de mencionar algunas de las cosas que mencionan muchos estudios, valga la redundancia, en cuanto a nuestra salud física, es que unas buenas relaciones interpersonales permiten reducir el estrés y riesgos relacionados con el corazón. Un estudio multigeneracional de la Universidad de Harvard, realizado a lo largo de 85 años, concluyó que las relaciones interpersonales son tan importantes para la salud como la actitud física. Entre otros méritos, la mejor recuperación de heridas, un menor riesgo de enfermedades crónicas y una tasa un poco más elevada de supervivencia a enfermedades terminales como el cáncer, son algunos de los elementos que nos llevan a establecer que unas relaciones saludables es algo que podemos anhelar tener y que nos va a ser de beneficio para nuestra vida. Pero en esto que es el ámbito de las relaciones saludables, ciertamente no hay relación más saludable que la que puede establecerse entre Dios y el ser humano. ¿Por qué? Porque el salmista, hemos estado estudiando este salmo, usted recuerda el capítulo 16, hemos venido estudiándolos con temas como mi herencia, con temas muy hermosos, y hemos venido viendo que una relación personal con Dios es prácticamente insuperable. ¿Por qué lo decimos? Porque la diferencia entre Dios y los dioses falsos existentes en la época del salmista era abismal, porque ciertamente los dioses falsos de las naciones nunca iban a poder dar a David un consejo o una reprensión como Dios se la daba. De que este consejo, esta reprensión, era producto de su amor y misericordia. Y hemos visto que en este mismo Salmo 16 cómo David había establecido límites poderosos, porque no permitía que las prácticas pecaminosas de las naciones estorbaran su relación con Dios. Es decir, la religiosidad de las demás naciones no afectaba su relación íntima con Dios. Y es acá que podemos ver, a través del estudio que hemos dicho en más de una oportunidad, que una relación incluye elementos de ambas partes. Implica que se invierta un elemento como el tiempo, que de hecho fue un regalo que Dios nos dio de gracia cuando el hombre pecó. Le dio el tiempo al ser humano, porque separó la eternidad, empezó un periodo de pactos y de gracia, como hemos considerado en otros estudios. Tenemos lo que es la comunicación, otro elemento importante en una relación. Vemos como Dios ha buscado siempre al ser humano y ha establecido pactos con él. Hoy estamos de hecho en el periodo de la gracia y ciertamente está manifestado elementos, tiempo, comunión. Hemos mencionado del amor. No hay manera más hermosa que ver el amor sacrificial de Jesús, siendo Dios mismo, se hizo hombre, vino a esta tierra a morir para darnos una oportunidad para que nosotros podamos aprovecharla y alcanzar la salvación, restablecer aquella comunión con el Padre.
Y vemos el otro elemento que debe haber en una relación. Hemos mencionado el tiempo, la comunicación, el amor y por último el respeto. Vemos que Dios no obliga al ser humano. Él no quiere robots, no quiere máquinas. Dice que Dios le da al ser humano el libre albedrío, es decir, Él muere por ti, por mí, pero no te obliga a seguirle. Si tú quieres, puedes seguirle. Entonces, estos elementos, que son los que hemos mencionado, que deben estar siempre presentes en una relación, son los elementos que también, ciertamente, como lo he mencionado, de parte de Dios, ya los invirtió en la relación con el ser humano, pero ahora es al ser humano que le corresponde invertirlos. ¿Y cómo así? Bueno, como hemos estudiado, pues el tiempo es algo vital que debe establecer un momento, una relación desde parte del ser humano también para con Dios, dedicando tiempo. Comunicación es el intercambio de ideas y opiniones de forma armoniosa. El ser humano debe de orar. El amor, bueno, si maimáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor, ya lo hemos estudiado también. Y el respeto, bueno, hablamos de honrar a Dios con nuestros hechos, con nuestras acciones. Es decir, en este marco, en esta relación, Dios ya lo dio todo. Es el ser humano el que debe estar también interesado en establecer y mantener esta relación. Y hemos de ver que trae sus beneficios, inmensos beneficios. Se nos acabará el tiempo y no podríamos decir cuántos beneficios tiene una relación entre Dios y el ser humano. Pero si retomamos el salmo que empieza diciendo el salmista, este es un salmo en donde se expresa la gran confianza en Dios y el salmista dice: bendeciré al Señor. Y es que una actitud de confianza en este versículo es expresada nuevamente, así como de agradecimiento, es decir, reconocimiento de las muchas bendiciones recibidas de parte de Dios. Algunas cosas que de hecho damos por seguro, como salud, familia, trabajo y otras formas de prosperidad y bienestar, todas son producto de las misericordias de Dios. El salmista lo contempla, lo reconoce y dispone su actitud a dar gloria a Dios. Recordemos ciertamente que la paga del pecado es muerte. Es que ciertamente estamos en un tiempo de gracia, donde el tiempo que Dios nos da, que le brinda a todo ser humano, puede aprovecharlo para volverse a Dios, pero también para el poder disfrutar esa relación con Dios. El salmista está claro que debe disponer su mente, su alma y corazón para bendecir a Dios, para reconocer que todo lo que tiene no es suyo, sino es que Dios le ha concedido disfrutar y experimentar todas estas cosas. La disposición del creyente debe ser tal cual la del salmista, un corazón que reconoce las bendiciones y agradece a Dios por todas ellas. Por eso es que el versículo empieza diciendo: bendeciré al Señor, que me aconseja aún de noche, reprende mi conciencia. Ciertamente este versículo nos habla del elemento de relación y del elemento de disposición en una primera parte. Y es que no debe de existir ningún punto en nuestra vida en el que no demos gracias a Dios. Si consideramos casos como Jeremías, el cual le habló a un pueblo duro de corazón y que no se convertían, pero aún a pesar de ello siempre hallaba una expresión para dar gloria y expresar la confianza en Dios. Eso es maravilloso. Hemos estado considerando en el libro de Jeremías y Lamentaciones en los cortos que se titulan El profeta decía. Si usted ve nuestra serie en Tics y Pensamientos Bíblicos, y es maravilloso ver cómo siempre hallaba palabras. Hemos estado viendo y hemos de considerar otros personajes como Job, que tenía todo y lo perdió, pero a pesar de ello, siempre Dios fue su Dios. A pesar de ello, él siempre, en su actitud, en su manera de comportarse, no culpó a Dios. No dijo que Dios estaba mal y él estaba bien. Él anduvo buscando.
exponer su caso a Dios, siempre se fortaleció en Dios mismo y en su palabra. Y es que el Evangelio y participar de estas buenas nuevas implica que antes que el día termine, si tú verdaderamente eres un cristiano, debes tomar un tiempo y darle gracias a Dios por sus muchas bondades y misericordias. Por otro lado, el diario vivir. Fíjate en esto tan hermoso del Salmo. El salmista expresa que el Señor le aconseja. Y es que el diario vivir nos ha mostrado a cada uno de nosotros en algún momento, que ya estamos un poco mayores, que tenemos hijos, nos ha mostrado que cuán difícil puede ser y cuán poco gratificante, hemos de decirlo a veces también, sería dar consejos. ¿Por qué? Porque ciertamente muchas veces, a pesar de que queremos dar un consejo, esto no es bien visto. Las personas tienden a pensar que nosotros no queremos lo mejor para aquella persona a la que le damos el consejo. Pero Dios, a pesar de que el ser humano puede ser un poco necio muchas veces, Él se dispone, porque hemos de tocar el punto crucial en esto de los consejos, y es que hay un interés divino, hay un interés de parte de Dios para dar los consejos. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios desea tener comunión con su creación. Su amor, generado por ese interés genuino, o digámoslo mejor a la inversa, el genuino interés de Dios generado por su amor, provoca que sus consejos, su guía divina hacia cada uno de nosotros, sea dada. Es decir, el creyente en la actualidad podría alegar: Dios no me habla, a lo cual podemos responder sin la más mínima duda: ¿ya has detenido a escuchar a los mensajeros del Evangelio? ¿Has leído la palabra de Dios donde está escrito en el lenguaje humano todos los consejos y la sabiduría que podemos asimilar en nuestro conocimiento finito y limitado? Cómo lo eterno se resume a lo finito y se pone en palabras y en lenguaje humano, donde están todos los consejos de Dios. ¿Has orado este día? ¿Has contado y has alabado a Dios con entendimiento y has notado en medio de las alabanzas esos consejos? ¿Has adorado a Dios? ¿Te has dado cuenta de lo grande que Él es? Recuerda, lo hemos dicho, Dios es la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Él es la fuente, porque el interés divino está ahí. Los consejos de Dios, los decimos, son el producto del amor de Dios al ser humano. Podemos apreciar que Dios dedica tiempo para nosotros y se ve reflejado en lo importante que somos para Él, tanto así que todos los elementos vitales para una relación saludable están presentes en la disposición de Dios de aconsejarnos. Incluso el respeto, pues cuando vemos cómo Dios nos da el consejo, pero no obliga al individuo, sino que en una actitud de respeto hacia el libre albedrío del que el individuo dispone, Dios te aconseja, pero no te obliga. ¿Qué son los consejos de Dios? Bueno, son sugerencias o recomendaciones de parte de Dios al individuo, con el objetivo de ayudarle a tomar una decisión o con el objetivo de ayudarle a resolver un problema. Los consejos humanos, si lo hablamos humanamente, tú puedes ver que por lo general se basan en 3 elementos: experiencia, conocimiento e intuición. Ahora, el consejo divino es muy superior, porque si hablamos de experiencia, ciertamente Jesús sabe cómo ser más que vencedor. Venció principados, potestades, la muerte misma no pudo con él. Ciertamente no fue seducido por el pecado, a pesar de autolimitarse siendo 100% humano. Cada ser humano debería anhelar con desesperación el consejo divino. En cuanto a conocimiento, ¿quién puede compararse con el omnisciente Dios? El ser humano puede presumir de títulos, pero se va a comparar a alguien sujeto a conocer lo temporal,
de unas décadas, a alguien que conoce el infinito y el conocimiento infinito de la eternidad. ¿Se podrá comparar el hombre con un ser omnisciente? Ciertamente es querer comparar centenas de años o decenas de años con la eternidad. ¿Hay comparación acaso? En cuanto a la intuición, recordemos, si lo que percibimos es captado por nuestros sentidos, si tuviésemos ese sentido, la intuición, ciertamente el ser humano a causa del pecado experimentó el efecto del pecado mismo en sus sentidos humanos, naturales y espirituales. Ciertamente se le dificulta percibir la totalidad de la realidad del entorno. ¿Cómo así? Bueno, tú ves el caso de Job. Si lo mencionamos, Job experimentó una dura prueba y él lo que percibía era lo que podía ver, lo que podía contemplar, mas no sabía que Satanás, el enemigo de nuestras almas, que el Señor le reprenda, llegaba allá donde Dios a decir que Job no temía a Dios de balde, sino que era producto de que Dios le guardaba, le protegía, porque él era justo, que le quitara esa protección a ver si no renegaba de Dios. Ciertamente eso, los sentidos de Job, los sentidos espirituales, los sentidos naturales, no lo podían contemplar porque había una separación a causa del pecado, el pecado de Adán y Eva. Había una separación entre Dios y el hombre. Pero Dios, ciertamente, Él es capaz de discernir las artimañas del enemigo para con nuestras almas. Entonces, no debemos de confiar en nuestra intuición humana, sino en el discernimiento divino de aquel que es capaz de dar los mejores consejos. Por tanto, nada supera los consejos de Dios. Dichos consejos están reunidos en su palabra, la Biblia. Pero considera esto, cuán hermoso es conocer al Señor. El salmista dice que producto de la comunión que él tenía con Dios, él podía contemplar cómo Dios se interesaba en aconsejarlo aún en los momentos de soledad, aún en los momentos que cuando en ese tiempo no había luz eléctrica y venía la oscuridad, aún en los momentos de silencio, aún cuando él andaba perseguido y huyendo de Saúl que quería matarlo, Dios se preocupaba de él, se preocupaba de aconsejarlo, y en medio de la noche Dios le hablaba. Antes de toda decisión importante, mi estimado creyente, debes buscar la guía divina, debes reflexionar en su palabra, debes orar de corazón para recibir el consejo de Dios. La próxima vez que tú no puedas dormir, lee, reflexiona, ora y reflexiona, pues muy posiblemente hay un consejo que vas a recibir que está dispuesto Dios a darse el tiempo para aconsejarte, para guiarte, para enseñarte. Y el salmista expresa también de manera preciosa referente a las correcciones divinas, porque aún de noche, dice el salmista, reprende mi conciencia. ¿Qué es reprender? Reprender es corregir o amonestar a alguien por su comportamiento o acciones incorrectas. La acción divina de reprender es el llamado de atención de Dios referente a una mala conducta, donde el fin ciertamente es que la persona, nosotros como creyentes, cambiemos nuestro comportamiento, evitemos cometer los mismos errores en un futuro, porque no podemos volver el tiempo, pero sí podemos ser corregidos por Dios y tomar esa corrección. Al igual que los consejos, la corrección, humanamente hablando, tiene 3 elementos. El primero, la corrección misma, donde se indica cuál es el comportamiento o conducta inadecuada. El segundo es la amonestación, donde se expresa la desaprobación por aquella conducta. Y ciertamente está la orientación, donde se nos sugiere alternativas o formas correctas de comportarnos en el futuro. Dios, cuando nos corrige, nos brinda estos 3 elementos. Ciertamente utiliza lo que es la reprensión como una herramienta útil para nuestro aprendizaje y crecimiento espiritual. Dios nos reprende con el fin de que seamos guiados
a seguir el camino de justicia y evitar que nos apartemos hacia el camino de la maldad. Ese camino de maldad que es tan fomentado por el mundo. El toque divino es capaz de aclarar aún más nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque aún la conciencia, a causa del sistema de valores de este mundo, el pecado que nos asedia, el enemigo de nuestras almas, Satanás, que el Señor le reprenda, nuestra conciencia puede ser entorpecida y desorientada a causa de todos estos elementos. Y ciertamente la conciencia es un regalo de Dios, es la capacidad humana de reconocer y diferenciar entre el bien y el mal, así como de ser consciente de nuestras propias acciones, pensamientos y sentimientos. Y es que es maravilloso contemplar que el hecho de ese amor que está ahí para reprendernos, y esa dotación, ese regalo, esa conciencia que ha puesto en cada individuo como un testimonio a nosotros mismos de su existencia, de la diferencia entre el bien y mal. Ciertamente, tal facultad que tenemos todos los seres humanos, que nos permite evaluarnos moralmente y evaluarnos no solo comportamientos, sino también decisiones, sintiendo así la responsabilidad y culpabilidad cuando se actúa en favor de los principios pragmáticos de este mundo, que no son éticos, que buscan a lograr metas sin importar sobre quién tengan que pasar, sin importar que haya que dañar al prójimo. Esos pensamientos pragmáticos son buscados a través de la conciencia, porque la conciencia está dada en favor de los valores éticos, morales, sobresalientes, dados por Dios desde un principio de la humanidad, por lo cual sabemos que matar a otro es malo, independientemente de la cultura, la sociedad, como es un principio moral y ético primario dado por Dios. Sabemos que es malo, sabemos que mentir es malo, sabemos que robar es malo. Todo ser humano lo sabe, porque la conciencia fue un regalo dado por Dios. Ciertamente, sí he de aclarar un poco de la conciencia, he de decir que en el caso de los incrédulos y enemigos de la cruz de Cristo, la conciencia se ve perturbada por el efecto del pecado. Y este efecto del pecado les lleva a despreciar el gran amor de Dios, su consejo y reprensiones, incluso cuando estos están dados en favor de su propia salvación, de la salvación de sus almas. El carecer de discernimiento, cual ciegos, hace que se rebelen, y se rebelan aún contra el Espíritu Santo, que en fe les testifica, y les testifica esa fe maravillosa, y pueden llegar a creer. Pero como el corazón humano está entenebrecido, aunque viene fe para creer a sus vidas, se resisten al Espíritu Santo. Tenga Dios misericordia de otras personas, porque ellos, al resistirse a la fe que el Espíritu Santo lleva a sus corazones, a resistirse al llamado del Espíritu Santo, al testimonio del Espíritu Santo, ellos vienen y traen condenación para sus almas. Pero Dios tenga misericordia de los demás y puedan evitar ser duros y resistir al Espíritu y ser convencidos y ser aceptos para salvación por la fe que Dios mismo les regala. En el caso de los creyentes, ¿qué pasa con la conciencia? Pues Dios, como dice el salmista, les busca aún en las noches, les lleva a esa reflexión. Algunos haremos oídos sordos o evitamos orar activamente cuando la conciencia nos testifica, pero ciertamente Dios en su amor nos busca y testifica una y otra vez. Te hablo, mi estimado. Tú que eres creyente, que endureces tu conciencia, escucha su voz, pues hay bendición para aquel que recibe la reprensión. Tal reprensión te ayudará a cambiar los malos hábitos, te ayudará a tomar decisiones sabias, te ayudará a corregir tus errores. Dios está interesado en que seas más que vencedor. Él te ama como nadie te amó y como nadie te amará. Si escuchas su voz y haces caso a su reprensión, vencerás vicios, vencerás la depresión, vencerás la ansiedad,
pues tu mentalidad irá cambiando. Establecerás el mejor cimiento de todo, que es Jesucristo, porque solo aquellos que escuchan la voz de Dios en su conciencia vienen y toman nuevas fuerzas en los caminos de Dios. Corrigen por esas nuevas fuerzas los malos comportamientos y empiezan un proceso de mejora continua en sus vidas. Si tu meta es honrar a Dios, Dios se asegura de honrarte. Escucha su voz, escucha su consejo, escucha su reprensión. Si dices no al consejo y la corrección, poco a poco serás miserable, pues todo se acumula. Si no obedeces a Dios, estarás corriendo tras Satanás. Nunca es demasiado tarde para obedecer los consejos de Dios. Nunca es demasiado tarde para escuchar la reprensión del Creador. Todo lo bueno de la vida está en Jesús. Ponte a obedecer su palabra consistentemente y verás la ayuda divina, porque grandes cosas te esperan, mi amado. A ti que oyes Tics y Pensamiento Bíblico, si sigues los consejos no del hombre, sino que de Dios, si escuchas su voz, si lees su palabra, si oras, actúa, obedece, sigue creciendo en convicción y grandes cosas te esperan. Que el Señor te bendiga. Ha sido un placer aquí en Tics y Pensamiento Bíblico compartir este pensamiento, este Salmo 16:7. Te esperamos en otros estudios. Suscríbete, comparte, ayúdanos a llevar más allá la palabra del Señor. Bendiciones.